Ah, hola, hola, ¿cómo están? Hola, bienvenidos a este nuevo video. Hoy estamos en Abu Dhabi y vinimos a visitar un lugar muy, muy bonito, Sí, ya les mostraremos un poco. Estamos en el Museo del Louvre. Louvre. el Louvre. Así que quédense y disfruten de todo este contenido. Cuervo, 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 cuervo. Hey, ¿qué te ha parecido? Y eso que no hemos entrado, pero Lindo, bellísimo. El día de hoy nos encontramos en la capital de Emiratos Árabes Unidos, la ciudad de Abu Dhabi, exactamente en el Museo del Louvre. Este museo es la única sede internacional del famoso museo en París. Este existe gracias a un convenio entre el gobierno local y el museo en París. Bueno, y para la entrada tiene un costo más o menos de 63 dirhams por persona. como unos $16, más o menos, $20 aproximadamente. No, mentiras, como $16. Miremos a ver si vale la pena. Bueno, lo primero que nos llama mucho la atención es la arquitectura del lugar. La estructura icónica es el domo flotante que tiene el diseño en forma de malla y crea un efecto de luz que ingresa a través de las aberturas en la malla. Entonces es algo que de primera vista es lo más llamativo antes de llegar al lugar. La intención del museo es generar una conexión o un puente entre las culturas de Oriente y Occidente, mostrando las conexiones que existen entre las antiguas civilizaciones que gestaron cada uno de estos lugares del mundo. Y adicional, algo que nos pareció muy llamativo es que el museo tiene una gran colección de artefactos provenientes de México y el museo al final del recorrido le da un agradecimiento al gobierno de México por esto. Este museo tiene demasiadas o diversas colecciones. Muchas de esas vienen del Museo Original de París, pero pues este también alberga una mezcla de obras de instituciones francesas y de colecciones internacionales. Más adelante veremos, pero una de esas de las obras está de Vicente Van Gogh, Pablo Picasso y pues aparte del arte islámico contemporáneo, antigüedades egipcias o también de la India. Bueno, otro dato curioso es que el museo abrió sus puertas al público el 11 de noviembre del 2017 y pues está pues tras la construcción que duró más de una década. Y se nota, o sea, los detalles que tiene el lugar, la arquitectura, el techo que es súper wow, es que el domo, se nota que le pusieron especial cuidado a cada detalle y por eso tardaron el tiempo que les tomó, pero el lugar es precioso, no solo internamente, sino también los jardines, o sea, cuidaron mucho los detalles al crear este espacio. Bueno, y acerca de los costos, el museo costó alrededor de 1.300 millones de dólares y pues se piensa que esta alianza durará alrededor de 30 años, pues la alianza entre el Museo de Abu Dhabi y de París. Y pues esto también significa que va a haber una renovación constante de las colecciones. Adicional, no se sabe exactamente, pero debe haber una cantidad de dinero con la que el gobierno local, pues digamos que le aporta al Museo del Louvre en París, del Louvre, y pues no sé, especulando debe ser mucho dinero para que esto ocurra. Son piezas de colección que no salen normalmente del Museo de París y bueno, en este caso vienen a este museo. Y de lo que hemos visto un poco son colecciones que son permanentes, pero el museo también alberga exposiciones temporales de
todo el mundo, lo que convierte en este museo algo único y dinámico que siempre está ofreciendo algo nuevo al público. Cuando nosotros lo visitamos había una exposición de Vincent Van Gogh y pues estaba súper interesante, las pinturas súper interesantes. Y bueno, no solemos hacer este tipo de videos ni de contenido, pero nos gustan los museos y pues esta experiencia es algo que no es tan fácil de vivir, a no ser que viajes a París y visites el museo original, pero bueno, acá pudimos disfrutar de cosas que normalmente ni siquiera en el Museo de París se ven. Adicional a todo esto, el museo también tiene una gran colección de textos sagrados de distintas religiones, tanto Biblias antiguas como textos sagrados islámicos, el Corán, la Torá, bueno, diferentes documentos religiosos o Biblias y bueno, este tipo de libros que algunos son bastante raros, incluso por la manera en la que se imprimían. Entonces esto también nos llamó la atención, son libros que nomás viéndolos son gigantes, entonces eso también nos pareció súper interesante del lugar. Y los colores, los detalles que tienen estos libros son muy impresionantes, muy bonitos. Sí, nos llama mucho la atención que hay cosas que en serio no parece que hubieran sido hechas a mano. Siempre que visitamos lugares así tenemos la misma sensación de que el arte, a pesar de lo antiguo que es, el nivel de detalle que se lleva en las obras de arte es impresionante. Probablemente hoy en día de forma manual no se hacen cosas de este tipo, pero es impresionante que con la escasa tecnología y, o sea, sencillamente con lo que podían contar los artistas hacían cosas tan increíbles y esto nos llama mucho la atención. Otra cosa que nos llama mucho la atención es que el museo cuenta con las descripciones de las esculturas o del arte que está expuesto, no solo en árabe e inglés, sino que también en francés, principalmente en francés, pues obviamente por la colaboración que existe entre los museos. Bueno, y durante la grabación del video se trató de que las imágenes quedaran de la mejor manera posible. Así que si desean pausar los videos y apreciar lo que más puedan desde donde estén ubicados, háganlo. O sea, vale totalmente la pena. En serio, el nivel de detalle que hay en las pinturas, en las esculturas, es impresionante. Y como les hemos mostrado a través de este recorrido, hay diferentes partes donde les mostramos la parte de afuera donde hay agua, como estamos viendo en esta parte, y esto hace parte del modelo de sostenibilidad, que con esto se busca que sea un diseño que minimice el consumo de energía y utiliza tecnologías ecológicas. Entonces la estructura del museo aprovecha mucho la luz natural, lo que reduce la necesidad de utilizar eh, iluminación artificial, y pues aparte el uso del agua para el diseño del espacio, que crea un sistema que ayuda a mantener el interior frío y fresco.
Bueno, aquí llegamos a la parte de la exhibición de Bangkok. Es una de las exhibiciones que son temporales, pero la verdad lo disfrutamos mucho. Estaba distribuido en diferentes habitaciones, diferentes pinturas y pues dentro de esas estaban las más famosas de él. No vimos la noche estrellada, pero del resto vimos las más reconocidas de él. Bueno, vayan contándonos qué les ha parecido esta parte de la exposición. Y otra cosa que nos parece tan bonito mencionar y es la cúpula, el domo flotante que parece flotar sobre el edificio y cuenta con más de 7000 estrellas metálicas y el diseño crea como un juego de luz natural que cambia a lo largo del día. Pues esto proporciona un espectáculo visual, de verdad se ve muy lindo y pues mucho más cuando entra la luz del sol. Y eso también simboliza la fusión de las culturas del mundo árabe y el arte contemporáneo. Bueno, llegamos al final de este video. Los dejamos con Cuéntenos, esa vista preciosa. ¿Qué tal les pareció? ¿Les gustaría venir? Denle like si les gustaría venir. cuéntenos qué les pareció, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales En Instagram, en TikTok, en Facebook. y déjenos sus comentarios. Bye. Bye.